una empresa. Le he pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que integraremos juntos. Inmediatamente le dije que sí. ¡No se inunda más! Nunca más me voy a pelear con Cristina. No a los malos de antes y no a los malos de ahora. Son los dos horribles. La pindonga, el chuflito. Macri, Vidal Heidi, Vidal Gonzalo, no es nada original. Una periodista del canal de noticias de La Nación gritaba desaforada, casi en un estado de histeria. Los policías no quieren verse con el presidente, quieren que el presidente salga a la puerta y hable con ellos. Los presidentes de algún otro país, de América o del mundo, habrán vivido una experiencia así, comunicacional primero y luego con policías instalados frente a la residencia donde él se domicilia, de una extrema gravedad. Mientras tanto, en ese momento, el canciller de la Argentina, Felipe Solá, decía: esto es una sedición. La Fuerza Armada, 90.000 policías, esa es la maldita policía. En ese momento recordaba yo las prevenciones que acababa de hacer hacía unos días y lo habían tratado de desequilibrado, de loco, a Eduardo Duhalde, el expresidente de la República, que hablaba de algunas posibilidades golpistas, no sé si inmediatas, futuras, hipotéticas, realizables o no. Y también me preguntaba en ese momento si alguno de esos policías, obviamente, un número apreciable, hubiese intentado ingresar a la residencia de la Quinta de Olivos. Había custodia de la Policía Federal, de la Prefectura, etc. ¿Esa custodia era suficiente? ¿Corría peligro el presidente de la República? Es decir, la institucionalidad en Argentina era, o no sé si ha terminado, una reclamación salarial, por más que esta había concitado prácticamente el concepto unánime de que eran muy bajas las retribuciones de las fuerzas policiales. Pero al margen de eso, el procedimiento que se estaba utilizando con gente armada, con discursos casi incitando a la violencia, aunque no fuese específica esa incitación a la violencia, estaba subyacente. Todo ese cuadro de situación lo que generó en mí, sobre todo, es la idea de que el presidente de la República y quienes lo acompañaban en ese momento estaban desprotegidos, estaban en un estado de indefensión y la República corría peligro por esa situación. Ortiz Pellegrini defendió policía en el episodio del año 2013 en la provincia de Córdoba, y en la cárcel penitenciaria, en la UP1. Y tiene una visión dada por la experiencia, además de su visión política. ¿Qué le pareció o qué le parece este episodio? Mire, Carlos. ¿Y si es una reivindicación salarial o no? Empieza siendo, como todos estos problemas con la policía, una cuestión salarial. Así empieza. Pero ahí no hay sindicato, no hay organización de diálogo, no hay interlocutor en Buenos Aires. Afortunadamente en Córdoba sí lo hubo. Y esto se transforma en un reclamo anárquico. Y ese reclamo anárquico compite en ese momento para ver quién es más duro. Entonces, acá hubo un sector que se volvió, en mi criterio, digamos, exageradamente, equivocó el camino y fue donde no debía. Usted recuerda que en Córdoba, solamente para decir, fue un acuartelamiento donde no hubo nadie que transpusiera esos límites. Si no se fue a la Casa de Gobierno, menos a la Casa del Gobernador, etc. Eso es un error. Error que, en mi criterio, propio del anárquico que significa. El gobierno debió, en mi criterio, generar rápidamente interlocutores válidos con el grupo policial que se había, digamos, indisciplinado para reclamar. La demora en esta situación generó esta competencia de quién es más duro y este caos que se vivió, que realmente puso en peligro. Pero un detalle, se fijó que no hubo saqueo. Detalle, 3 días y no hubo saqueo. ¿Por qué hubo saqueo en Córdoba?
En el juicio que vino a posteriori yo demostré que en Córdoba había funcionado también una opción política que en ese momento trataba de derrocar o de intervenir al gobernador de Córdoba. Y acá sí hubo saqueos que fueron instigados y que bueno, debieran estar investigados como se ordenó en el juicio, ¿no? Se ordenó investigar eso. ¿Cuál es la interpretación, Claudio Oroz, de lo que ha ocurrido y de lo que está todavía pendiente de definición? Que no sé si eso ha concluido, con la recomposición salarial. Yo no coincido demasiado con el doctor Ortiz Pellegrini. Yo creo que los saqueos en Córdoba sí estuvieron dirigidos y fueron particularmente, los iniciaron los familiares de los policías, porque los primeros saqueos se produjeron en los supermercados y en los negocios que estaban en las adyacencias del autoacuartelamiento. Ni siquiera hay en segundo lugar, teníamos una ministra. Perdón, le está diciendo. No hay ningún acusado de eso. No, bueno, pero lo sabemos, lo contratamos, porque a mí me tocó bajar de un avión de Buenos Aires y verlo en vivo y en directo con el taxi en el que iba, y que por suerte no me tocó que me saquen el taxi. Ni a mí ni a mi socio. Pero te habrá salvado. ¿Abriste la camioneta? Le agrego otra cosa. La maldita policía, y usted lo dijo muy bien. O sea, nosotros tenemos un problema grave en la Argentina. Por un lado, tenemos que durante años, es una tradición histórica, la policía ha sido utilizada políticamente. Usted ve la película Hipólito que hizo un pibe, bueno, ahora ya es un grande, y verá cómo los demócratas impedían las elecciones en el interior de la provincia, tirando tiros contra los radicales, ¿no es cierto? Si usted se pone a analizar profundamente quién maneja el juego clandestino, la prostitución y las drogas en la provincia de Buenos Aires, y hay varios libros muy conocidos que han llegado a profundas investigaciones que lo maneja la policía de la provincia de Buenos Aires. Como en Córdoba también ha sucedido ciertas situaciones por la autonomización, que es como una moneda de cambio que le da el poder civil para que no lo moleste en sus negocios o negociados. Entonces, además tenemos una Corte Suprema de Justicia de la Nación realmente que cada día demuestra menos su valía, por lo menos intelectual. En la gran mayoría de los lugares del mundo, las policías están sindicalizadas. Estar sindicalizado no necesariamente significa, al igual que un servicio médico esencial, derecho de huelga, sino justamente la posibilidad de tener un sindicato que sea interlocutor de. Sin embargo, Lorenzetti y su banda decidieron que esto, por mayoría, ¿no? Hubo un voto minoritario, sí, que esto no era constitucional, lo cual es una estupidez. Yo no he visto en ningún lugar del mundo, y menos para que la gente le quede claro, la Corte por mayoría decidió que no había lugar a la sindicalización policial. Pese a que tenemos un tratado internacional de la OIT que lo permite expresamente. Así es. Expresamente lo permite. Y entonces usted no tendría que discutir cuestiones salariales a través de los comisarios. No, habría una representación sindical que le vendría a plantear, mire, los patrulleros no anda ninguno, o anda la mitad. El uniforme me dan 120 pesos y me sale 5.000. Estoy ganando 20 lucas porque el gobierno de Cambiemos, mucho bla bla, y me bajó el 38% del poder adquisitivo durante los últimos 4 años. Usted necesita interlocutores, necesitamos construir democracia de verdad, y justamente la monarquía judicial es la que menos se da cuenta de la realidad en la que vivimos. Sebastián García Díaz acaba, no sé si acaba o se ha incorporado al PRO hace un tiempo. Así es, sí, por invitación. ¿Hace un de tiempo Patricia. o...? No, en marzo Patricia Burrich me invitó empezó con la pandemia. Exactamente, justamente. Con la pandemia. No hay ninguna connotación peyorativa al decir que fue con el comienzo de la pandemia, porque algún mal pensado puede decir ese tipo se quiere aprovechar pandemia pro. Exactamente. ¿Corrió peligro la institucionalidad en las últimas 48 horas con esto que llamó el canciller sedición? No, para mi gusto no. La institucionalidad corre peligro por lo que está por detrás, digamos, no por esta foto, digamos, sino porque cuando uno tira de la cuerda con discurso y relato de que, bueno, ocupar las tierras al final no es para tanto, y por otro lado soy amigo tuyo, pero 5 minutos antes te cacheteo. O sea, acá los gobernantes están poniendo la institucionalidad, la manosean, y después, efectivamente, cuando hay un reclamo salarial, la gente está sin
sin intermediación. Por eso yo mismo he salido 4 o 5 veces a la calle a decir lo que pienso, digamos, junto con la gente en los banderas. O sea, la Argentina está sin esquema institucional sólido y eso es muy peligroso, muy peligroso. Y hay gente que la está batiendo y por eso yo digo, ahora fueron los policías, pero en cualquier momento puede ser por otro lado, porque acá es como que la estructura institucional está debilitada y la culpa la tienen en general los políticos y en particular las contradicciones de este gobierno. O sea, si a mí me lo pusieran a Fernández solo, lo compro. Pero Fernández y todo el grupo que está por detrás, y Cristina y Máximo y la Friedrich y el Bernie, que yo digo, eso explota y para mal, digamos. Pero un grupo armado como el que... O sea, no le gusta la gente que elige la gente, o sea, el voto popular hace muy pocos meses. Quiere hacer una observación a García el Díaz, voto popular le puso claramente quién quiere que gobierne. Y está claro que el PRO y sus aliados no quieren que gobiernen los que ganaron las elecciones. Las contradicciones que tendrán o no, que ellos ven, es que en Mendoza yo no tengo problema como gobernador de mandar la reforma de la Constitución de la provincia a que se trate en la legislatura de manera remota. Pero, eso sí, no dejo funcionar la Cámara de Diputados con un Mario Negri desconocido, ¿no? O sea, parece más bien discípulo de Balbín que de Raúl Ricardo Alfonsín, el Mario Negri que vemos hoy. Pero fíjate, casi lo que quiero decir es que lo que está en peligro de institucionalidad es lo que está haciendo el PRO. Está poniendo palos en la rueda para que funcione el Poder Legislativo. O sea, se habla de una tímida reorganización judicial, porque si le llamamos reformas judiciales de proyecto, es que los argentinos le dejemos de pagar la justicia cava, ¿no? Hacen un escándalo, pero vengan a discutir donde tienen que discutirlo, en la Cámara de Legisladores. No creo que porque es por la valía que quería, no creo que asuma que una reforma judicial, no creo que él no pueda leer que por detrás está el intento de la impunidad total de... ¿Cuál? Que las causas quedan con los mismos jueces. O sea, los mismos jueces que llevan las causas expresamente dicen que se quedan con los mismos jueces. Lo más grave que acaba de decir, en su frase está la definición. Cuando uno gana por el 51, el 52 y hay otro 41 que no lo votó, eso no quiere decir que van por todo, digamos. O sea, para eso está la alternancia, la oposición, pero lamentablemente los kirchneristas van por todo. O sea, y la única forma de pararlo es... La única forma de pararlo es saliendo a las plazas de banderazo. Ese caballito de batalla, que es usar el odio en la política, es lo que Patricia Bullrich obviamente te llamó para que te integres al PRO y lo uses, porque es el odio en la política. Un momento, Oroz, porque hay 4 invitados. Y Juan Pablo Quintero ha esperado su oportunidad y lo ha hecho como un caballero, no ha querido interrumpir a nadie. ¿Corre peligro la institucionalidad? Esta es la pregunta que me hago. ¿Las advertencias de Duhalde son creíbles o no son creíbles? Yo creo que todo esto hace mella, por supuesto, en la institucionalidad. No creo que corra peligro la democracia, sinceramente no lo creo, porque hay un pueblo que va a salir a defenderla sin ningún lugar a duda. Ya no hay lugar para este tipo de cosas, pero estos hechos como los que sucedieron en estos días preocupan y preocupan mucho. Ver una policía como la de Provincia de Buenos Aires rodeando la Quinta de Olivo, la verdad que es una imagen demasiado fuerte que no tiene nada que ver con lo que se vio en Córdoba en el 2013, que fue más grave todavía por la cuestión de los saqueos y toda esa cuestión. Pero fíjense que en Córdoba, y el doctor Orti Pellegrini, bueno, todos que estamos en esta mesa somos dirigentes políticos y conocemos el tema, en ese momento creo que en el 2000, cuando pasó esto del 3 y el 4 de diciembre, no la vieron venir. Recuerden que el exgobernador estaba en Panamá, yéndose a Colombia a dar un curso, había dejado el gobierno desde hacía varios meses en poder de su jefe de gabinete, no la vieron venir y pasó esto que sucedió, que después es verdad que el auxilio que se pidió a la nación no llegó, pero... todas esas cuestiones son de la historia, forman parte de la historia y cada uno le valora como le parezca, pero respecto a lo que dijo recién Sebastián y lo que se plantea acá en el debate, yo veo que en Córdoba hay una especie de lo que yo denomino presbicia política. Ven muy bien lo que pasa lejos. El gobierno nacional le encuentran todos los defectos, toda la falta de institucionalidad. Cuando la Cámara del Congreso de la Nación no funciona, está en riesgo la República, todo. En Córdoba, en la provincia de Córdoba, pasa exactamente lo mismo y no lo ve nadie. Lo decimos un par de... A ver, yo veo cómo funciona el Consejo Deliberante, cómo no funciona la legislatura. A ver,
ya ni hablar de esa mayoría abrumadora, absoluta de 51 legisladores, que es imposible que pueda darse un debate medianamente en paridad como para discutir, porque bueno, pero esa fue cuando así pasó cuando se reformó y se eliminaron una de las dos cámaras, quedó con un sistema de representación como está, que habrá que valorarlo algún día, está claro, pero digo, a mí me sorprende realmente que estemos tan absolutamente marcados como la agenda política por los temas nacionales y no nos demos cuenta que en Córdoba esa justicia que describe Claudio Oroz de la Nación es la misma falta de justicia que tenemos acá, con los mismos vicios, probablemente más prolijo, probablemente con menos, pero ya vamos a volver al complicado, tema, ¿no? De Córdoba puntualmente. Pero a mí me interesa, sí, le iba a hacer una pregunta para ahondar esta diferencia entre dos escenarios, el del 2013 que hubo saqueo y aquí en Buenos Aires que no hubo nada. Bueno, como si no hubiera habido, si la delincuencia se hubiera encerrado. Bueno, pero eso fue, Carlos, fue motivo del juicio posterior a los policías. Fíjese que yo era defensor de los policías y traje como testigo al ministro de Seguridad. Aclare, defensor de los policías en el juicio en Córdoba. El juicio de Córdoba, sí. No, sino por algunos desatendidos. No, de los hechos del 2013. Lo traje el jefe de policía, un señor Suárez, que es un delincuente, pero bueno, en ese tiempo era el jefe de policía. Nosotros lo condenamos. Sí, me pareció excelente. Dije que es un delincuente, así que... Yo le pregunté al pícaro ese, dígame, ¿usted conocía que había en Córdoba un grupo de gente afuera que andaba en camioneta, levantaba las cortinas y rompía las vidrieras? Sí. ¿Y por qué no hizo nada? Por las dudas, le traje al ministro, le traje al otro ministro, a la doctora licenciada Monteoliva, y después le traje los informantes, que vinieron acá y dijo, sí, yo le informé al jefe de policía, la gente que andaba haciendo eso, y no hicieron nada. Esa es la diferencia que hay entre los saqueos en Córdoba y que no pasó nada en la provincia de Buenos Aires. Y ahí, Claudio, yo discrepo, porque sí hubo en Córdoba una actitud política tratando de intervenir en la provincia, que no la hubo ahora en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires, ahora está de decir, doctor difícil. Usted que siempre ha sido profesor de Historia de Derecho en la facultad. Sí, constitucional también. ¿No es cierto? La historia no nos deja mentir. Usted trajo a la ministra Monteoliva, que es una intelectual, ¿se acuerda? Era la ministra. ¿Se acuerda qué dijo la ministra Monteoliva la primera noche de saqueos? Que no convocaba ni había mandado comunicación a la nación que tenía la gendarmería preparada en la frontera para entrar, porque la gendarmería, tenemos que aclararle al público, como es una fuerza nacional, no puede entrar a un territorio provincial si no es por pedido expreso de sus autoridades, ¿está claro? Y esa ministra Monteoliva, que después terminó siendo funcionaria ¿de qué gobierno? Del gobierno de Mauricio Macri, en el Ministerio de Seguridad, dijo, nosotros no necesitamos auxilio federal. Recién cuando llegó el gobernador, dijo, pero ustedes están todos locos, llamen ya a la gendarmería. Así fue. 2 días pasaron de saqueo. Digo, ¿por qué? Porque todo es bastante confuso, ¿me entiende? Y le voy a contar, voy a romper un secreto profesional y le voy a contar algo. Yo hablé con Pablo Reina, que lamentablemente ha fallecido, porque días antes, no días, meses antes, se había producido un hecho similar en Buenos Aires con la gendarmería, con la prefectura. ¿Se acuerdan ustedes? Sí, prefectura, sí. Con prefectura que incluso había tomado en la zona de Retiro, había habido disparos, etcétera, etcétera. Por distintas relaciones que la profesión nos da, usted doctor sabe, todos saben que la profesión crea relaciones, recibo la información de que prefectos que habían sido exonerados de allá estaban juntando distintos grupos de policía en Córdoba para tratar de incentivar lo mismo en Córdoba. Automáticamente, y pese a, como usted conocerá, la enorme diferencia ideológica y política que puedo tener esta persona con De la Sota y con Schiaretti, automáticamente, a través de mi amigo Pablo Reina, yo le informé quiénes eran, dónde se estaban reuniendo, en el instante. ¿Por qué le dije? Porque más allá de que De la Sota sea para mí un ser execrable,
la democracia está primero. Y qué raro, después hubo insurrección policial. Bueno, discúlpeme, Quiero- un par de quiero- días antes la, a ver, la quiero esposa leer de los un momento. policías... Había pedido, este pero dato, adelante. porque aparte hubo otro dato, un par de Sí, días la antes de esto, las mujeres de los policías habían hecho un reclamo ante la jefatura y tampoco lo vio nadie. En la plaza de armas. Exactamente. Marco un tema que puede llamar a polémica, pero yo sinceramente creo en esto. Naturalmente la gente no sale y saquea. Eso no ha sucedido nunca. Yo tengo militancia, por decirlo, cristiana, por decirlo de alguna manera. La gente no es que se organice y sale, digamos. Hay alguien que la genera. Aquí en Córdoba efectivamente hubo movida política, pero quiero responder a la pregunta. ¿Por qué no está sucediendo eso en la provincia de Buenos Aires? Porque los narcos, Así es. los que dejaron sueltos, los ladrones que lo largaron supuestamente por el COVID, los barra brava de las barra bravas unidas y los jefes de policía que inclusive no son de... Todo eso están organizados y nadie toca nada en la provincia de Buenos Aires y esto que son los malos, para decirlo de alguna manera. Entonces, ir por los malos, que ahí yo meto el bocado político, habrá sido no sé qué, habrá sido no sé cuánto, pero la gobernadora Vidal se le animó a los malos, o sea, los encaró, digamos, los puso, por eso tienen que vivir en un regimiento. Y en cambio, esta actual, con este Bernie payasesco, digamos, y la ministra de Seguridad Nacional diciendo cualquier tontera, digamos, y bueno, realmente estamos perdidos. ¿Estás seguro, digamos. Sebastián, que en la provincia de Buenos Aires liberaron, no dijo la cantidad, pero a ver si usted tiene una estimación? ¿Sabe cuántas personas encarceladas Una buena liberaron? pregunta. Por lo menos 1.500 dicen. Por lo menos 1.500. Porque hablan del PRO, dicen 4.000, 5.000. Claro, yo que usted vería son claramente que totalmente los fallos de inexactos. casación, yo los vería con atención. Porque en realidad hubo un acuerdo en casación federal y de la Corte Suprema donde justamente por el COVID no se larga presos. Es una gran mentira que inventó el PRO. Una enorme mentira de que hay hordas de delincuentes en la calle largadas desde la cárcel. Usted dice que por lo menos No 1.500 sé, no lo o largaron. por lo menos, a usted doctor, y a mí doctor, nunca nos tocan los presos que entran y salen automáticamente. Nos tocan los presos que quedan presos y tenemos que pelear años de audiencia para Todos sacarlos. los que yo he defendido y defiendo, a ninguno, aunque se encontrasen en las condiciones de ser personas de extremo riesgo, le concedieron la libertad. ¿Bien? Nunca. O sea, nadie. Es una Eso gran mentira. Una gran mentira. Quintero. Y si alguien lo sacó, Estoy peleando yo para sacar a la gente mayor que Y si sigue lo estando sacó, preso. lo sacó un juez. Claro. Exactamente. Si alguien lo sacó, si Terrible, alguien le dio la libertad, contundente respuesta. El doctor está requiriendo ciertas libertades que se la niegan. Sí. La de un ex magistrado. Él lo sabe tanto como yo. Tiene porque 70 una años, experiencia. tiene problemas de salud muy graves y sin embargo está con peligro de muerte, ¿no? Tenía 23-12 de tensión y usted se dará cuenta que Eso prácticamente está en el lo metieron, límite de la muerte. lo metieron en la cárcel y ¿sabe qué pasó? Las autoridades de la penitenciaría lo mandaron al sanatorio Allende sin avisarle al juez porque el juez no lo quería mandar. 23-12 tuve que mandar pero- y todavía está preso, le aclaro. Bueno, vivimos en una provincia en la cual en caso de duda te dejan preso, eso lo sabemos Pero siempre. se pudo ¿no? haber muerto, Digamos, se pudo haber muerto. Por supuesto. ¿Es así? Pero en los últimos 6 meses a todos los corruptos los largaron, ¿no? O sea, que a nivel nacional... Esa es otra también historia. Perdón, otra yo historia. la- que sepa si una persona está 4 años y medio cuando el Código Procesal Penal de la Nación y la Estamos Comisión hablando de Baez. Interamericana de Derechos Humanos dice que puede estar preso 2 años y una prórroga máxima de 6 meses más otros 6 En meses. Córdoba, O 3 sea, años. 3 años, no, en todo el país. Oroz, No, Oroz, en no la le haga... provincia no de le haga- Córdoba. No, pero digo, son 3 años y alguien está Oroz, 4 años no y le haga- medio con no le prisión haga el preventiva. juego, no le es haga el una juego, porque vergüenza. yo sé que vos sos un hombre bien, no le haga el juego a los corruptos. No, o sea, lo yo que no está le hago el haciendo- juego a los corruptos, lo que está digo haciendo que cuando no hay Cristina- peligro procesal lo que está concreto, haciendo la gente Cristina tiene que de estar correr, en proceso correr a los en jueces, su casa. lo que hace Cristina de correr a los jueces que le han ¿Cómo jugado, que- de Claro. liberar a los tipos, a los Cristóbal López, a los Lázaro, Por que la causa de favor. los cuadernos se lo pasen por donde vos Perdón, lo sabés. perdón. Eso es una ¿Vos te enteraste vergüenza. que en el juicio oral... No podemos vivir en un ¿te has país donde enterado que pase en el juicio eso? oral, en el juicio de la obra pública, ha quedado probado que el perito oficial cortó y pegó? Como hacen los peritos nuestros de acá de Córdoba, cortan y pegan. ¿Vos Y realmente creés que han no? ido hasta testigos de su partido, de Sí, vuestro sí, sí, partido, sí, sí. a reconocer que eso no es cierto en un juicio oral. Primero. Vos- En vos- segundo lugar, solamente el título. ¿Vos En creés que segundo lugar, realmente yo hubo quisiera lawfare? saber si yo tengo un programa de cuota de AFIP, pago, pero como me quieren meter preso las últimas 2 cuotas, no me la dejan pagar
y me meten preso, y luego un juez me libera, un juez. Y no vamos a sospechar que esta justicia justamente que ha sido Comodoro Pro estás sosteniendo 4 la años, teoría del anda lawfare, soltando corrupto porque sí. Estás sosteniendo la teoría del lawfare, digamos. O sea, vos crees que esto se armó. No tengas duda. No. Si lo han ido a estudiar a Estados Unidos, a mí me invitaron a un curso de lawfare. Oroz, no lo Y quiero hayan gustar ido del nuestros debate. jueces y Quiero fiscales. volver al tema como Pregúntale a Rigori, si querés. Quintero, un gesto de caballerosidad cordobés. El gobernador de Córdoba, supuestamente peronista, no sé si lo es, en principio... Cordobesista. En principio dudo de la existencia del llamado peronismo con sus notas características. Eso es una idea que yo tengo sobre el peronismo. Bueno, pero es una discusión ajena por completo al programa y a lo que yo piense sobre el peronismo. Pero dicen que el único gobernante peronista del país que no ha acompañado el apoyo al presidente por la medida que adoptó para solucionar el problema salarial de la policía de la provincia de Buenos Aires, mediante la quita de un punto de la coparticipación federal. Bueno, pero este gobernador que tenemos hoy estuvo mucho más cerca. Para hacerlo más local el tema. Sí, pero históricamente nosotros lo vimos durante los 4 años. Yo de esos 4 últimos años del gobierno anterior, 3 años y 3 meses fui legislador y los vi absolutamente pegados al PRO. A mí, yo formaba parte de ese... Perdón, para usted, ¿es un gobernador peronista? No, es del PJ, es un típico PJista que va viendo cómo El acomoda PJ el cuerpo. no tiene nada que ver con el peronismo, el PJ... No, el peronismo... A ver, lo que pasa es que el peronismo es tan amplio cuando uno dice peronismo que cualquiera acomoda más o menos el discurso para decirse peronista. Pero este gobierno, en la gestión pasada, fue el principal socio que tuvo el gobierno nacional. De hecho, el acuerdo fiscal que salió en octubre-noviembre del 2017, el actor principal de ese acuerdo, el que lo destrabó, fue Juan Schiaretti. Él el que fue el armador de ese acuerdo fiscal que hicieron 23 provincias que quedó afuera de San Luis. Quiero decir una cosa, todos lo queremos anotar en eso. Pero pero digo... Yo quiero decir una cosa porque a pesar de... Un momento, a pesar de la para seguir un orden. Para seguir un orden. Se quiso anotar, digo... Sí, me quise anotar. A mí me parece bien lo que hizo el gobernador Schiaretti esta vez. Ahora. Quiero aclarar a la audiencia que el doctor Ortiz Pellegrini es dirigente del GEN, partido que lidera en el orden nacional Margarita Stolbizer. Así es. Lo que ocurrió, en mi criterio, que esta situación de resolverle el problema al gobernador de Buenos Aires, manoteándole la plata a otra entidad, en este caso la ciudad autónoma, es como decir, bueno, a partir de ahora, cualquiera que tenga problemas, le podemos decir al vecino, alcanzame la plata, ya no me resuelve conmigo mismo. Entonces me parece bien que el tipo se vacune y diga no podemos apoyar esto. Doctor, no podemos ya digo. Usted es constitucionalista. Sabe que todavía ahora voy a debemos una ley de coparticipación. Ahora voy a explicar eso. Claro. No hay nada menos. Es la única que recibe por decreto plata. Cada tiene $11.000 de ingreso per cápita. La cuestión que plantea Claudio, Santiago del Estero, 5.000 pesos. Por supuesto es así. La ley de coparticipación que prevé la Constitución todavía no se sancionó. Claro. La hicimos en el 2094. 1994, y esa ley nunca se sancionó porque exige el consenso de todas las provincias previamente, se tiene que entrar por el Senado, etc. Pero determina que todas las transferencias que se hagan tienen que ir acompañadas de las partidas. Ese es uno de los problemas que se sentó, porque recuerden que en ese tiempo Menem te tiraba por la cabeza las escuelas, los hospitales, todos los servicios. Y entonces, ¿qué dijimos? Hay que transferirle también la... ¿Pero quién se lo transfiere? La nación. Y en este caso se la manotearon en la ciudad autónoma. Digamos, esto es lo que no puede ser. Está bien, doctor, pero ahí hablemos de Constitución. Bueno, la única ley de coparticipación votada que rige hasta el día de hoy, con algunas modificaciones, es anterior al 94. ¿Por qué? Porque la del 94 nos exige unanimidad. Claro. Y en el 94 se quedó Cava, que no existía antes. Sí. Cava era capital federal, pero siempre fue mantenida por el gobierno federal. Y la parte de coparticipación que tiene hoy, coparticipación entre comillas, en realidad, del dinero de la nación va por decreto a Cava. Un minuto. Que es la ciudad más rica de este país. Oroz, te voy a hacer una pausa. Cuando vuelva de la pausa,
Le voy a dar la palabra a García Díaz, que la tenía pedida Así con es, gracias. anterioridad. Unos minutos de pausa y ya regresamos. Una empresa. Le he pedido a Alberto Fernández Inmediatamente de producirse los acontecimientos en Buenos Aires, se expandió la noticia de que en varias provincias las policías de cada una de esas provincias también requerían mejoras, y en Córdoba rápidamente, para desalentar cualquier tipo de protesta, el gobierno de la provincia de Córdoba hizo algunas correcciones de tipo presupuestaria para la policía. No sé si eran o no eran correcciones, si eran o no fundadas en el miedo, en la proyección de este episodio. Pero le dije que le iba a dar, como Sí, lo por había favor. prometido, No, yo la quiero palabra a decir usted. que el punto, no quiero justo polemizar con Aurora, pero justo se ha dado el caso, digamos. Ese punto que le saca es la expresión cabal de una forma de hacer política, chicana. Al tipo que era el más dialoguista del PRO, tomá, te calzo, te llamo por teléfono y te aviso 5 minutos antes, te saco medio punto, siento gente atrás que no sabía a qué iba, o sea, es la forma cabal justamente de hacer, perdón la palabra, mierda a las instituciones, o sea, esa es la forma de movernos, sobre un tema tan sensible como la plata entre una provincia y otra. Y yo le digo que quiere discutir la gente, y tal vez no lo quiere discutir ni el kirchnerismo ni ahora en este caso. Muchas provincias, mucho gasto público, muchas formas de ser, e inclusive la provincia de Buenos Aires, si no la discutimos a fondo porque son inviables, esa es la verdad, son inviables tan cual están, y no la podemos arreglar a base de chicana política. Aquí hay que sentarse a discutir en serio, pero ¿cómo vamos a sentar si el más dialoguista de los dialoguistas, que era Rodríguez Larreta, le avisan por celular? Eso, ¿así se hace política? ¿Así se hacen políticas de Estado? Realmente es una vergüenza cómo se ha comportado Fernández, seguramente influenciado por Cristina Kirchner. Sebastián, yo te voy a contar una anécdota. Yo estaba en la gestión municipal entre el 2000, fui parte de la gestión, el doctor lo recuerda bien, entre el 2003 y el 2007. Nosotros tuvimos gran parte del 2015 recibiendo de coparticipación por parte del gobierno de José Manuel de la Sota un peso. ¡Un peso! Sí, sí. Eso no daba, no solamente era ofensivo, sino, no para nosotros que estábamos gobernando, sino para el pueblo de la ciudad de Córdoba. No había nadie con la vehemencia que vos estás criticando la quita de un punto acá. Y no solo lo voy a apoyar, sino que yo en esa época era abogado penal del directorio del Banco Provincia de Córdoba. Y entonces veía cómo todos los meses le daban un peso a Luis Juez. ¿Y saben por qué le daban un peso? Porque la gobernación anterior, que era Camerat, Laura Rodríguez Machado, porque parece que recién aparece de un huevito y apareció una senadora, ¿no? Habían hecho un negocio ruinoso con una empresa que se llamaba Texa para supuestamente informatizar la municipalidad. Un señor que se llama Cámara que está condenado. ¿Y saben qué? Eso que está diciendo ya es mala fe. Porque Laura Rodríguez Machado no estuvo en el tema, no estuvo en ese... dijo que era parte de la administración. No, la acabas de meter. O sea, solo comparable a Zarzora. Cámara solo comparable a Zarzora. Laura Rodríguez Machado. Lo que sí le puedo decir es que Laura Rodríguez Machado, para denunciar a la gente de la computadora. ¿Cómo? Me la dio a mí, Laura Rodríguez Machado. Me la acercó porque ella no quería... ¿Denunciar qué? Si hicieron un negociado, lo que tiene que pagar la municipalidad a través de descuento. No le incluyas a Laura Rodríguez Machado porque estás haciendo... Lo hizo una administración que se llamaba Cámara. A ver, militaban conmigo en la universidad. Laura Rodríguez Machado y Cámara. Yo junté firmas para primero militaban en el UPAU y después eran el cerebro del gobierno que además completaba Olga Riutor. Tampoco nos olvidemos, porque si vamos a ser justos, tenemos que ser absolutamente justos. Porque era una alianza entre el neomenemismo, o sea, de la Sota, y los neoliberales, o sea, Camerat. Yo lo que quería, para redondear esto, yo lo que quería decir es que todos los que yo veo hoy exaltados por este punto que le han sacado a Cava, a mí me llama la atención que no vean lo que sucedió en esta ciudad durante esa época, que no vean, a ver, nosotros nos venimos quejando del centralismo y de lo que pagan los servicios públicos en Buenos Aires hace todo el cargo político y no podemos creer que un departamento en Puerto Madero paga 4 veces menos o 5 veces menos que una casa en Villa Libertador y resulta ser que nos venimos quejando y ahora parece ser que tenemos que ir al Patio Olmo con un cartel "Somos todos Cava". No, bueno, yo esas cosas no las... Somos todos pelados. El rol de Bernie como ministro de Seguridad,
que hace un desfile promiscuo virtualmente por todos los medios de comunicación, un exhibicionismo obsceno. ¿Tenía él la responsabilidad de advertir al gobierno del que forma parte, Kicillof, o al gobierno nacional, lo que se estaba gestando? Mira, don Carlos, no es un problema de información. Si yo quiero ser un jefe que mande, un caudillo fuerte que me imponga la tropa y la hago desfilar porque quiero poner el orden, eso es lo que estaba diciendo, y la tropa no me da bola, me tengo que ir. No he sido reconocido como jefe, quiere decir que todos sus atributos son una mentira. Concretamente, por lo que yo escuché, a Bernie se le rieron. No sé cómo va a mandar, porque en el ejército o la autoridad carismática, que es la que surge de la personalidad, básicamente exige que vos te sientas identificado con ese jefe. Ahora, si los de abajo te repudian, quiere decir que no tenés cualidades para ser jefe. Creo que lo único que le queda a ese muchacho con cierta dignidad es irse, porque ahora todo lo que diga va a ser un payaso. Si ya todos hemos descubierto que era un falso Rambo. Al no ceder la cabeza de Bernie, hay como una sobreprotección. No, eso es una cuestión política, seguramente en los próximos días. Dejémosle unos meses, cuando todo se apaque, cuando baje la espuma, le dirán muchas gracias por ser perseguido y saldrá por la puerta de atrás despacito y punto. Eso es normal. El gobernador no se quiere sentir derrotado porque le pidan la tropa subordinada que lo echen. En eso es experto de la sota. O sea, pero un jefe, usted cuando le echaba los funcionarios, los 2 o 3 meses del escándalo. Ha perdido todas sus cualidades, no está terminada la historia. Me gustaría, y casi que quedo en una posición offside, digamos, pero porque Quinteros ha insistido mucho y yo valoro mucho, siempre ha sido un gran luchador, así que no es que entro en pugna, digamos, pero yo lo he criticado a Schiaretti, a De la Sota y demás, pero hay que decir que en Córdoba hay que reconocérselo a este hombre, digamos que en Córdoba estamos hablando de otra cosa. Aquí hay desmanes, hay corrupción, pero hay una institucionalidad, hay un diálogo, hay algo. De hecho, yo diría que no le hemos podido ganar a esta gente. Yo hace mucho que no estoy en política, pero me echo la culpa. O sea, yo digo, perdón, no le ganamos por culpa propia, digamos. Sí, ¿entre quién es el diálogo en Córdoba? La legislatura funciona, las instituciones funcionan. O sea, de alguna manera, esto es más normal, digamos, lo que pasa en Córdoba. Lo que pasa a nivel nacional, por eso yo salgo a la plaza con una bandera, yo soy de los que salgo a la plaza, es porque es alevoso. O sea, ahí el vienen por todo del kirchnerismo es una cosa realmente que atenta contra la pandemia. Le robaron a los jubilados aprovechándose de una situación ese día que había una inactividad total para que nadie saliera a la calle a protestar. Se cambió de fase, se retrocedió de fase para poder hacer la ley para y poder después ir el miércoles a joder para a los que él jubilados. pueda salir violando la ley y con el artículo 205 eso rompe la idea ¿no? de la pues negociación. nosotros, y mire que yo no soy peronista, usted sabe muy bien que yo soy marxista y que apoyo críticamente este gobierno, muy críticamente este gobierno. Cuando dice este gobierno, aclare a este que el gobierno nacional, por supuesto, no voy a apoyar la mafia de Córdoba. Nosotros no salimos porque respetamos una cosa que no le inventó Cristina Alberto ni Rodríguez Larreta. Lamentablemente es un virus y que cada vez nos están picando las balas más cerca, cada vez se nos está muriendo gente más cerca, conocida. Yo tengo la suegra de mi hermano, está internada en estado gravísimo en una clínica acá. Conozco el padre de la que filmó la película del levantamiento policial y los nenes de Nueva Córdoba haciendo justicia por mano propia a cualquiera que viniera en moto y estuviera vestido de obrero, porque el racismo en este país existe y esas son las nuevas ligas patrióticas sobre las que se basa el voto del odio de Patricio Bullrich. La Liga Patriótica es de la década la que hizo el del PROGRON en 1922. ¿Estamos? Que como los obreros hacían huelga en el frigorífico Bacena, salieron a incendiarlo porque como la gran mayoría eran inmigrantes, salieron a matar inmigrantes, particularmente judíos, en la zona del 11. ¿Estamos? Pero sí tengo claro que nosotros no salimos, ¿sabe por qué? Porque no queremos que la gente se contagie. Porque cuando salgamos a la calle, la payasada esta del patriarcado, las consignas antisemitas,
que yo he visto en el patio Olmos Pero no lo agrandes, Claudio. son muy graves. No, perdóneme. Una cosa es la discusión política, otra es Pero el esos son patriarcado grupos con un marginales. nazi abrazando a una mujer y otra cosa es Oroz, a ver, ¿qué es lo que dice Ortiz cosas Pellegrini? antisemitas. Pero Eso son- es la discordia, la ruptura nacional, no la grieta. Por supuesto que en esto tenés razón, pero no agrandemos a grupúsculos que no tienen ningún tipo de representación y que se cuelgan de cualquier manifestación genérica que sale, Cuando- digamos. ya, O sea, vos no, te es haces- que no vos- tienen que salir vos porque te no haces queremos cargo de ni- que ni Bracho que cuando los va- fascistas se contagien. cuando va a las manifestaciones, Los fascistas tienen che, derecho a cuando la va a las salud manifestaciones también. K, que es Bracho, ¿vos te haces cargo? Sí, pero me ¿Cómo? quedo- ¿Lo defendés A a ver, Quebracho cuando va a las manifestaciones a ver, K? un momentito. Pero he Quedó un repudiado tema. Quebracho y Y todas las bueno, estupideces que hace. pero entonces, ¿por qué le Ortiz no asignás levanta a la un voz. nazi en una A ver, cosa? porque no Porque tratás está de dispuesto a embadurnar a todos? defender a ¿Vos crees que yo soy fascistas que nazi no se por ir al patio contagien. Olmos? ¿Vos crees que soy Claro, nazi? porque tenemos una pandemia Pero y yo quiero que hasta estás los fascistas embarrando, no se enfermen. Estás A ver, embarrando la cancha a del ver, cohete. O sea, a ver, la un gente que va a momentito. patio Olmos solamente No hay quiere problema laburar. levantar la voz. Quiere No, no laburar. sabe muy A ver, bien lo Ortiz. que quiere. Quiere Muchas laburar. gracias. Lo único que laburar. quiere Por es favor. el odio Bueno, Para y nada, cualquier cosa quiere que Claudio, le pueda al gobierno nacional. Sebastián, yo sí que en Córdoba, como en todo el país, tenemos problemas muy graves. Esto sin duda, lo digo por el exdiputado, ahora amigo mío, también concejal. Pero el problema que se da, por ejemplo, 3 ejemplos. En realidad, el presidente, más allá de las razones que la pandemia es cierto, que también es cierto, lo cual esto es indiscutible, pero es cierto que estamos discutiendo si el Congreso se reúne. Objetivamente, en la Argentina estamos discutiendo si el Congreso se reúne. Ustedes me dirán sí, pero el teletrabajo, lo cual es antitético con el funcionamiento de una república. Segundo, tenemos que pedir permiso para juntar la familia. Otro problema que a mí me parece que está la Constitución por el suelo. Tercero, y esto me parece también grave, no se puede plantear en medio de toda esta situación una discusión sobre los jueces. Yo estoy lejos de decir que los jueces son buenos. Si tienen el 7% de actitud positiva en las encuestas, demuestra que están mal, porque significa que el 93% dice que son malos. Estoy de acuerdo en eso. Pero ponerlo a los argentinos en medio de la lucha que tenemos por la vida o por la muerte, discutir si Bruglia se va, si el otro se queda, si está bien que lo trasladaron, es una locura. Es decir, digamos, hagamos lo que tenía que hacer, pidámosle un juicio Eso lo político. está discutiendo el Consejo de la Magistratura, no lo Pues, está discutiendo pidámosle la un juicio legislatura. La político. legislatura A lo ver, único que el está tema haciendo de la legislatura- es un reordenamiento Y judicial. termino con una Claudio, anécdota a ver. chiquita. Termino con una anécdota chiquita para que veamos el pandemonio que estamos viviendo. Un amigo me contó esta mañana que tiene un campo en el límite con Santiago del Estero. En Ojo de Agua pusieron una barrera física para que impide cruzar un río y entrar a la provincia de Córdoba, a Gutenberg, que se llama el pueblo. Pues, ¿sabe qué pasa? Muchos laburantes del lado de Santiago no pueden entrar, están muertos de hambre, no pueden ir al médico, etcétera, porque trabajan en Córdoba. El otro día se murió uno de esos que trabaja aquí y lo querían enterrar en Córdoba. Tuvieron que hacer un cortejo fúnebre hasta la frontera de las dos provincias, cambiar el ataúd porque se podía contaminar, trajeron el muerto, lo pusieron en otro ataúd para llevarlo a Córdoba. Es una cosa de loco. Es Bueno, cosa pero eso de es el loco. COE de Cosa de Santiago loco. del Ahora, Estero un y el momentito. COE de la provincia de Córdoba. Esa es la Un realidad que momentito, estamos Claudio. viviendo. El tema, usted lo hizo aludió el por de allí Santiago. a esta el de Santiago. mayoría aplastante de la legislatura del bestialetismo, diríamos. Hacemos por para Córdoba llamar el a nombre uno. oficial. Pero eso se está desmembrando. Ahora no se debilitará todavía más al no haber firmado Schiaretti el apoyo al presidente Fernández y los leales al presidente Fernández, que los hay en ese bloque de la legislatura, aumenten. No, bueno, de hecho se nota claramente, los únicos legisladores que salieron en defensa del presidente fueron los legisladores que responden a Carlos Caserio, que son los de la línea esta de Alberto, ¿no? ¿Cómo va a terminar esa historia? No lo sé. Yo por experiencia... A usted que le lo he debe visto- interesar saber No, claro cómo que se me mueven interesa, esas piezas. pero quiere que le diga la verdad, conociendo el paño, se pelearán de acá al 2023 y en el 2023 se lo volverán a preguntar. escéptico sobre eso. Sí, porque se van a volver... A ver, acá hay un problema grave. A mí más que lo que hace el oficialismo, me preocupó mucho lo que hizo la oposición. Yo formé parte de esa oposición en Córdoba. Yo llegué a la legislatura Junto por el Cambio, por el Frente Cívico, y yo me fui renunciando a la banca, renunciando al espacio que me había, un espacio que fui cofundador, del cual fui cofundador, y me fui porque si
Si ahí no, yo vi actos que realmente jamás pensé que en una oposición podía haber de un egoísmo, pero ya exagerado. Pero probablemente personales. Probablemente, dos listas. si le queremos ganar al peronismo en Córdoba, posiblemente vamos a tener que ir unidos. Así que eso va a ser imposible. Vamos a tener que volver a conversar. Te voy a explicar por qué es imposible. Disculpa, te voy a explicar por qué es imposible. Los actores del 2023 van a hacer exactamente lo mismo que los actores del 2019. Si en el 2019 no se pusieron de acuerdo, olvídate. No tengas ninguna esperanza. Hay sangre nueva. Yo lo único que quiero, porque si no caemos en la antipolítica, y lo único que puede cambiar la realidad es la política. Esta discusión es política. Y tendría que haber ideología y principio y no tanto pragmatismo, porque lo que él le acaba de plantear a él es puro pragmatismo. Y lo que necesitamos en la Argentina es ideología y principios. ¿Está claro? Con los corruptos no hay alianza posible. Incluso si están dentro de mi bando. ¿Está claro? Punto número 1. Punto número 2. O sea, lo con que Cristina, usted plantea respecto... no, digamos. Vos no estás con Cristina entonces, porque Cristina... Perdón, yo que sepa no está condenada. Cuando esté condenada hablamos. Pero es la regla. Pero que respeta la Constitución, porque se llenan así la boca de la Constitución y no la respetan. El jardinero en segundo lugar. El jardinero en segundo lugar. Claudio. En segundo lugar. La desmemoria que hay. Eso es lo que a mí me preocupa. Usted se acuerda porque hubo una primera reforma, que creo que vos fuiste constituyente, la primera reforma. El 94. Y declaramos, ¿sabe lo que dice el artículo número 1 de la Constitución de Córdoba? Que esto es un Estado social de derecho. No, eso no fui yo. Digamos, el 87 no estuvo. Eso en el 87. Exactamente, de Angelo, para la reelección de Angelo. Luego hay una nueva reforma donde con la excusa de que deje de haber 2 cámaras, ¿verdad? Todos sabemos que hubo un bloque que era minoritario, que era el bloque menemista, que con dinero votó la reforma de la Sota. Quien no lo recuerde es que no leyó los diarios o no se quiere acordar. Y ahí que se estableció que el que gana se lleva todo. O sea, acá no hay sistema don. No hay sistema de representación. Usted gana la gobernación por un voto y tiene la escribanía garantizada en la legislatura. ¿Qué va a ir a discutir en la legislatura los proyectos del Ejecutivo? Los proyectos del Ejecutivo salen así por un caño. ¿Por qué? Porque se cooptó el Poder Legislativo de esa manera. Y después con la emergencia judicial se puso de rodillas al Poder Judicial. En Córdoba hay la suma del poder público que está prohibida por el artículo 29 de la Constitución Nacional. ¿Está claro? Acá hay un unicato. Y lo único que discuten es quién se va a quedar con el unicato cuando los 3 partidos han gobernado esta provincia y están de acuerdo en lo esencial. Hay nuevas fuerzas o de las fuerzas, entre otras, la que usted representa, de insertarse en este proceso en el que hay un cuestionamiento muy duro a los actores políticos. Sí. Si la discusión se hace en los términos que se vive, no tiene salida. Esto es obvio. Simplemente digo una aclaración a Claudio. Bueno, el presidente Fernández gobierna por decreto, igual que Luis XIV. Ahora digamos que sea así porque es la pandemia. Que para usted es un monarca. No, perdón, la comisión de DNU de la Cámara de Senadores, yo que sepa, no le a ver que termine Ortiz con el... A ver... Que termine Macri ni lo mandaba la comisión. Cuando nombró 2 miembros de la Corte Suprema por decreto. Perdón. El tema de los DNU, debo decir que gran parte de lo que dice el artículo lo redacté con mi propia mano. Así que conozco bien. Entre las cosas que dijimos es que los DNU no tienen vigencia sino hasta que son respaldados por el Congreso. Eso dice la Constitución. Después vino la ley que dice cualquier barbaridad y entonces ahora son vigentes salvo que el Congreso diga exactamente. Es al revés que la Constitución. Es lo cierto que los hechos hoy, el presidente gobierna por decreto, lleva 600 y pico, con lo cual reforma leyes, modifica hasta artículos de la Constitución, sin que nadie pase nada. En medio de la peor cuarentena, de la peste negra, yo también de la Edad Media, coincido que la justicia está absolutamente preterida, por decirle suavemente. No hay poder judicial, o por lo menos no se nota. Y existe ¿de cuál hablas? Porque de Córdoba nacional, está claro. Está bien, pero la nacional es la que está determinando lo que la Constitución dice, el modelo de sociedad. Y resulta que está gobernando al estilo de un rey y no tenemos un poder judicial que haga nada. Está por decir una mierda, pero queda mal. No hace nada. Entonces, obviamente no estamos viviendo un esquema constitucional. Estamos viviendo un estado de excepción
donde el derecho se quedó reducido a una amiguita y el poder se agrandó enormemente. ¿Cómo se agrandó el poder? Que hasta un intendente te determina si puede entrar o no entrar a tu pueblo. Y ni hablar de otras cosas. Esto está. Bueno, pero le estamos echando la culpa de lo de Santiago del Estero a Fernández. No, a Fernández no. Lo que pasa es que eso es lo que sucede. No. Iba al tema fundamental. ¿Cómo superar esto? Mire, yo tengo una tradición antiperonista absoluta y debo haber sido quizás uno de los más notables anti de la sotista. Pero cuando en el 2013 estuvo en riesgo la estructura de la provincia, me pareció que era una locura contribuir con una intervención. La verdad es que a partir de ahí, todo mi esfuerzo, pero ahora el de mi partido, es tratar de ver cómo superamos. Nosotros, en algún momento histórico, saludamos con muchísima posibilidad y entusiasmo aquello que se llamó Alternativa Federal. ¿Se acuerdan que duró muy poquito? Donde estaba Pichetto, Schiaretti, Massa, y bueno, pero después el mundo se cambió, en fin. Esa me parece que fue una oportunidad perdida y que habría que volver a trabajar, en mi criterio, porque esa trataba de reunir, esa era la intención al menos, lo que en ese entonces se llamaba peronismo republicano, con algunos sectores más moderados que integraban, llamémosle, el arco conservador. Digamos que el primero que se corrió fue Schiaretti, ¿no? Nos queda uno, Schiaretti es el único que se quedó. Y además, yo quiero saber por qué. Desconocer que el peronismo es el fenómeno más de la política oligárquica argentina y que les molesta que gobierne el peronismo. Díganlo con todas las letras. Les molesta que gobierne el gobierno nacional y populares. Les molesta mucho. ¿Por qué dice Quintero que en el 2023, va a salir todo igual? Porque son los mismos actores, porque yo ya lo vi y porque vi cómo se armó y cómo se gestó eso, y si no tuvieron la grandeza en su momento de hacerlo, nada me hace pensar que alguien que no es grande se va a comer otro grande para el futuro. Pero fíjese que no se va a producir. Hay una cuestión objetiva. Yo ya se lo digo, no existe ninguna posibilidad de que Schiaretti no va a estar, y hay ciertas personas de los que estuvieron en el ámbito de la oposición. No, pero digamos, que ahí donde está el error, Sebastián, no piensen, no sigan pensando en los otros, armen ustedes un espacio de oposición serio para personas que como vos, posiblemente sea el vicepresidente como Rodrigo de Loredo, como vos, como hasta Yarlora. Hay una cuestión generacional que va a ocurrir en el 2023. O sea, yo quiero decir algo antes que termine el programa. Hoy es 11 de septiembre, hoy es el Día del Maestro, y quiero reivindicar, saludar a su maestro en su día y reivindicar en su lucha salarial, porque ellos no tienen la oportunidad de ir armados a ningún lado, a ir a ninguna casa para pedir por su salario. Y en eso saludo a mi profesor, el doctor Ortiz Pellegrini, y a usted, que es el maestro de absolutamente todos. ¿Él fue profesor de Derecho Constitucional? Y Historia del Derecho. Sí, también. Las dos cosas. Bueno, al final hubo un poquito de paz dentro de los desencuentros que pero es entusiasmo, esta situación va generando, que creo que se va a intensificar en el futuro. Todos los desencuentros, me parece que se van a intensificar, porque hay no un grado de intolerancia. Hay que defender los principios, como dijo Oro, hay que defender los principios con fuerza, con vitalidad. Y si en el camino hay chisporroteos, son inevitables en la lucha política. Ojalá esos chisporroteos no se conviertan en una cosa mucho más tremenda. Hasta la próxima. Un país no es una empresa. Le he pedido a Alberto Fernández